Y nosotros, los que nos quedamos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y casi terminamos nuestro estudio de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, desde el 12 hasta el 15. Y los que pueden, pónganse en pie, mis hermanos, para leer la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, desde el 12 hasta el 15. Dice así la palabra del Señor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Padre Santo, gracias una vez más que permite que nos reunamos para glorificar tu nombre, para alabarte. Padre, gracias por los himnos que hemos podido cantar, que la hermana escogió. Gracias, Padre mío, por celebrar la Santa Cena, lo que tú nos ordenaste. Y Padre, gracias porque niños salen para tener sus clases. Gracias por los niños que tenemos, los padres que los traen y las maestras que hoy van a impartir la clase, que seas con cada uno de ellos. Y Padre, gracias también por esta noche, que permites que una vez más tengamos la oportunidad de escuchar, Padre mío, lo que tú quieres decirnos a través de las Santas Escrituras. Padre, te pido que quites cualquier distracción y que nos hables de manera particular para que podamos comprender tu mensaje, Padre mío. Que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en cada corazón, sean para tu gloria y de tu agrado. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Hoy llegamos casi al fin de el libro de Primera de Tesalonicenses. Y lo que han estado aquí, yo les he dicho que hay dos palabras importantes en todo este libro, que es la palabra ánimo y la palabra anticipación. Y en cada uno de los capítulos se encuentran estas dos palabras. Pablo quiere animar a la iglesia a seguir adelante, pero también quiere hablar sobre la anticipación de la venida de Jesucristo. Como ustedes saben, la iglesia en Tesalónica se formó de personas que no eran judías, eran paganas. Imagínense, Pablo fue a la sinagoga y en un mes se formó una iglesia. Y las sinagogas normalmente están llenas de judíos, pero la mayoría de la gente que se convirtió eran paganas. Y es un gran ejemplo para que ustedes vean que Dios trabaja de una manera especial, como Él quiere y cuando Él quiere. Y nosotros somos ejemplo de cómo Dios ha mantenido su iglesia. Ahora Pablo quiere animar, quiere hablar sobre la anticipación y llega ahora a la última parte, lo que yo llamo es una exhortación. Una exhortación, un consejo grande, es la última parte de este pasaje bíblico. Y desde el versículo 12, diríamos hasta el versículo 22, nos da esa exhortación. Pablo le da esa exhortación a la iglesia. Y hay este pasaje bien largo, así que vamos a dividirlo en diferentes partes. Y hoy yo quiero concentrarme en esos versículos que les he leído, en esos 4 versículos que les he leído, porque quiero que nos enfoquemos en esa exhortación. Y Pablo aquí en esta parte habla sobre el trabajo en la iglesia. Eso es lo que yo he titulado el mensaje de hoy, una exhortación al trabajo en la iglesia. Y vamos a ver, mis hermanos, que
Pablo habla a los que trabajan en la iglesia, a los que no trabajan en la iglesia y todos los demás. Pero yo quiero que tengan en cuenta que estos versículos hablan mucho del trabajo en la iglesia. Lo que se hace en la iglesia, el trabajo. Y quiero que comencemos con la primera parte, los primeros 2 versículos que hablan de aquellos que trabajan en la iglesia. Normalmente estos versículos se refieren a los oficiales de la iglesia, pero yo quiero que ustedes presten atención en el orden en el cual Pablo escribe estos versículos. Él dice, comenzando con una especie de petición especial a la iglesia, una petición, un ruego, le dice: hermanos, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Es bien interesante, esto es bien interesante. Él dice, bueno, reconozca a los que trabajan. Después dice más adelante, os presiden y os amonestan en el Señor. Pero comienza con los que trabajan, porque Pablo quiere enfatizar que hay que reconocer a aquellos que entre nosotros que están haciendo la obra, que están trabajando. Y la palabra trabajo aquí denota un sentido de esfuerzo, de labor que llega hasta el cansancio, una labor ardua. Los que trabajan son aquellos que con todo su corazón, hasta el cansancio, y esa es la idea de la palabra trabajar. Si se da cuenta, Pablo nos dice, bueno, reconozcan solamente aquellos que os presiden, o reconozcan solamente aquellos que os amonestan, pero no, reconozcan aquellos que trabajan. Y esto es bien importante, mis hermanos, porque en las iglesias y en las organizaciones nos gusta estar en las partes de arriba, ser los CEO, los jefes, los líderes, pero a pocos les gusta trabajar. Pablo enfatiza, reconozcan a los que trabajan. Pero como les digo, muchos quieren ser líderes y jefes sin trabajar. Pablo dice, el trabajo es tan importante, reconozcan a los que trabajan. A los que trabajan, porque aquellos que trabajan están haciéndolo con todo el corazón, están mostrando un denuedo en el trabajo. Mis hermanos, es bien interesante en las empresas, las personas que son dueños de empresas, eso es bien interesante. Todo el mundo le gusta ser jefe, pero ¿sabe que para ser jefe, para ser dueño de una empresa, usted es un esclavo? Usted, si es jefe de una empresa, tiene que ser el primero en abrir la empresa y el último en salir. Normalmente los que son dueños y jefes no tienen ni vacaciones, porque tienen que trabajar arduamente. Y Pablo aquí nos está diciendo, miren, reconozca a aquellos que trabajan en la iglesia, porque aquellos que trabajan arduamente, básicamente, está diciendo. ¿Saben, mis hermanos? Que lamentablemente, y eso se lo digo, ¿verdad?, entre nosotros, lamentablemente hemos visto muchas personas que en el ministerio han querido ser vistos y ser observados sin antes trabajar arduamente. Entonces Pablo dice, hay que reconocer los que trabajan arduamente. La primera cosa es reconocer a aquellos que trabajan arduamente en la obra del Señor. Lo segundo es que esas personas, tenemos que reconocer esas personas que trabajan arduamente. Aquí nos hablando de aquellas personas que os presiden en el Señor, y esas personas también amonestan. Y aquí se está hablando de los líderes de la iglesia. Aquí se está hablando de los ancianos, de los pastores, de los líderes de la iglesia. Reconózcanlo. En otras palabras, Pablo está diciendo, aprecien esas personas que Dios mismo ha puesto en la iglesia. Porque
esa persona tiene un ejemplo de trabajo. Esa persona tiene un ejemplo de trabajo arduo. Así que reconozcan a esas personas que trabajan, que presiden, o sea, que son líderes, que los dirigen, pero también que les amonestan, aquellos que les instruyen la palabra. Porque esas personas tienen un compromiso muy grande con Dios. Tienen que trabajar arduamente. No es como muchas personas lo pintan. Yo escuché una historia que se le dijo a un niñito: ¿qué tú quieres ser cuando tú crezcas? Y él dijo: yo quiero ser pastor. Y le preguntaron: ¿pero por qué tú quieres ser pastor? Y el niñito dijo: bueno, porque es que yo veo que los pastores solamente trabajan un día a la semana. Y los pastores tienen mucho tiempo libre. Esa es la ingenuidad de los niños, ¿verdad? Pero sí, realmente vemos que los que están en la obra tienen que trabajar hasta el cansancio, arduamente. Tienen que trabajar arduamente, porque cada día tienen que llevar al Señor en oración y hasta la fatiga, dice Pablo. A estas mismas personas él dice que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Hermanos, usted se puede dar cuenta cuando la persona trabaja, cuando su jefe trabaja. Usted sabe cuando su jefe trabaja o no. Usted se puede dar cuenta. Usted se puede dar cuenta en sus trabajos. Cada uno de ustedes están en diferentes trabajos. Ustedes saben cuando el jefe trabaja arduamente. Imagínense en los negocios, en el mundo natural, pero en la iglesia es mucho más. Aquí nos dice que esas personas la tienen que tener en mucha estima y amor, no por lo que ellos son, no porque son jefes, sino por la obra que ellos hacen. Y esto es bien importante, por su obra, a causa de su obra. Hermanos, sabe que una de las cosas que más la iglesia debe de apreciar de sus líderes es la obra. ¿Qué ejemplo están dando los líderes como tales? Y por eso que nos habla sobre eso. Bueno, imitar a esos líderes que hacen las cosas buenas, aquellos que están en la obra del Señor. Imitar a esa gente, tengan en alta estima, tengan amor, porque ellos están trabajando en la obra. Y después nos dice, y que haya paz. Hermanos, esto es bien interesante. Cuando en la iglesia se aprecia a los que trabajan, se aprecia, se ama, se estima a los que trabajan, entonces eso nos conduce a una paz. Y cuando hay paz, mis hermanos, también hay crecimiento en la iglesia. Les voy a leer un pasaje bíblico que muestra lo que pasaba en la iglesia, solamente un versículo, porque los primeros cristianos eso hacían. Ellos reconocían a sus líderes, lo apreciaban, lo estimaban. Y fíjense, el libro de Hechos capítulo 2, versículo 41, bueno, es el versículo 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero escuchen esta parte importante. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo creo que presten atención en esto, porque esto es exactamente lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de los tesalonicenses. Saben, la iglesia tenía algunos problemas, que menospreciaban a sus líderes. Ellos le daban, los líderes tenían que pasar por muchas pruebas, muchas dificultades. Entonces Pablo le está aconsejando a la iglesia: miren, aprecien a sus líderes, pero cada vez que ustedes perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de los líderes, recuerdan esos líderes que siguen, que son buenos ejemplos
de Jesucristo, porque hay muchos líderes que son abusadores también, podemos ver eso, pero aquellos que sirven al Señor, aquellos que siguen, que son imitadores de Jesucristo, hay que apreciarlos. Aquí dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Esa cosa hacia la iglesia. Y al final, el versículo 47 nos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero se comenzaba con eso. La iglesia estaba perseverando en la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, ellos estaban apreciando el trabajo de la enseñanza de los líderes. Ellos estaban animando a sus líderes, ellos estaban amando a sus líderes, ellos estaban poniendo sus líderes en alto valor. En vez de chismear, de criticarlos, ellos estaban ayudando al líder a seguir adelante. Entonces nos dice aquí que ellos perseveraban y la iglesia crecía. Y el Señor añadía cada vez lo que habían de ser salvos. Así que el primer grupo, los que trabajan con los líderes, pero viene el segundo grupo. Y volvamos otra vez al libro de 1 Tesalonicenses. El segundo grupo son los que no trabajan. Y yo pienso que hay 3 razones por las cuales usted no trabaja en la iglesia. Le voy a dar 3 razones por las cuales la gente no trabaja en la iglesia. Primeramente, es porque la gente es ociosa. Eso es las personas que no quieren trabajar son ociosas, son perezosas. Lo segundo es que las personas están desanimadas y por estar desanimadas no trabajan. Y la última razón por la cual la gente no trabaja en la iglesia es porque son débiles. Eso lo vemos en el versículo 14. Entonces Pablo, después de decirle a la iglesia, miren a los que trabajan, ahora dice, miren los que no trabajan. ¿Qué tenemos que hacer con los que no trabajan? Lo primero es que nos dice que amonestéis a los ociosos. Amonestéis a los ociosos. ¿Y qué significa esto? Los ociosos, una palabra bien interesante aquí. Aquellos que no quieren trabajar porque han dejado su puesto, han dejado su responsabilidad, no quieren usar sus dones, tienen dones especiales, pero no quieren usarlos. El vocablo que se usa aquí para ociosos viene de un vocablo griego que lo que significa básicamente es indisciplinado, y se utilizaba este vocablo para en el ejército, aquellas personas que eran indisciplinadas y por ser indisciplinados no podían hacer la labor que tenía que hacer, o sea que no estaban en sus puestos como deberían de estar. Y yo pienso, mis hermanos, que hay que instruir, esa es la idea de amonestar, a aquellos que han dejado de disciplinarse en el Señor, porque, mi hermano, el ocio, la pereza viene por falta de disciplina. Y fíjense en sus vidas. Cuando usted deja de orar, cuando usted deja de buscar del Señor, de leer su palabra, usted se va a dar cuenta que todo se hace pesado. Se da cuenta, deje de orar, deje de leer la Biblia, usted va a ver que todo se le va a hacer tan pesado. Yo siempre me pongo a pensar, toma como 5, 10 minutos leer un capítulo en la Biblia. Y hermano, ¿cuánto tiempo uno malgasta en otras cosas? ¿Sabe por qué? Porque nos falta disciplina. Esos son los ociosos, son indisciplinados. Y aquí nos dice sobre aquellos que no trabajan. La mayoría no trabaja porque les falta disciplina. Y eso los hace haraganes, los hace ociosos. Pero cuando usted comienza a disciplinarse, entonces usted se va a dar cuenta que usted va a tener un deseo de trabajar. Entonces aquí Pablo le dice a la iglesia, ahora le digo, amonesten a esas personas. En otras palabras, instruyanles en amor de cuál debe ser su deber. Hermanos, hay tanta gente que tiene un talento tan hermoso para el Señor y no lo usa porque es indisciplinada. Y llega y el tiempo pasa y sin embargo Dios quiere usarla, pero yo no puedo.
Y siempre hay una excusa, que tengo muchas cosas, pero no, es falta de disciplina. Ahora, no tan solo aquellos que son ociosos, pero Pablo habla de aquellos que tienen poco ánimo. Y aquí nos dice que tenemos que alentar al que tiene poco ánimo. Y usted sabe, usted pierde el ánimo por cualquier cosa sencilla. Yo no tengo ningún deseo de hacer nada. Yo no tengo deseo de servir al Señor, porque me ha pasado tal o cual cosa. En la iglesia de Tesalónica muchos estaban desanimados porque habían perdido un familiar, no sabían lo que iba a pasar con sus vidas. Entonces Pablo dice, bueno, alienten a esas personas que se encuentren sin ánimo. Porque cuando usted está desanimado, usted no quiere trabajar. Cuando usted pierde el ánimo, cuando usted pierde el deseo, entonces usted deja de trabajar. Entonces Pablo dice, tenemos que alentar a aquellas personas. Fíjense la diferencia. Esta persona, como que quieren hacerlo, no son indisciplinadas, tratan de orar, pero tienen en su interior una tristeza tan grande que no quieren hacerlo. Entonces a esos Pablo dice, aliéntenlo, están desanimados, no quieren seguir. Pero entonces Pablo dice a la iglesia, alienten a esas personas. El tercer grupo son aquellos que son débiles. Y aquellos son, básicamente, se habla que los débiles en la fe. Aquellos que se encuentran con dudas, que se encuentran con tantas incertidumbres. Y a ellos nos dicen, sosténganlo. Aquellos que están dudando, Señor, que no quiero seguir, no sé lo que va a pasar, no estoy creyendo, sosténganlo. Eso es como, por ejemplo, las personas, ¿verdad?, que los enfermos, vamos a poner ejemplo de los enfermos o de muchos de nosotros, ¿verdad?, que después que pasamos los 50, mis hermanos, aquellos que han llegado a los 50, ustedes no saben de eso, pero después que se pasan los 50, ya vienen los dolores por cualquier lugar, ya comienzan uno a tener unos achaques por aquí, unos por allá, y cuando no le duele un ojo le duele la mano, cuando no le duele la mano le duele el pie. Y eso es parte de la edad, ¿verdad? A veces necesitamos nosotros que nos ayuden, ¿verdad? Y eso es de la realidad, ¿verdad? De los 50, ¿verdad? Aquellos se ríen porque no han llegado, pero no sé, van a llegar, no se preocupen. Van a llegar y se van a dar cuenta, ¿verdad? Entonces nos dice aquí, a esos débiles tenemos que ayudar, tenemos que sostenerlos, ¿verdad? Y eso también débiles en la fe. Así que nos termina el pasaje diciendo que sean pacientes para con todos, para con los ociosos, para con los desanimados y también para con los débiles. Tengan paciencia con todos. Y es fácil para nosotros, ¿verdad?, perder la paciencia cuando vemos, ¿verdad?, que un hermano no puede correr como uno corre. No, tienes que ser paciente, porque tú vas a llegar a ese momento también así. Entonces tienes que ser paciente, tienes que tener paciencia. Con los ociosos también, por aquellos que son indisciplinados y no quieren trabajar, sé paciente con ellos, porque Dios le va a tocar y ellos van a trabajar en la obra del Señor. Así que Pablo le dice, trabajen para ellos, ayuden a ellos, alienten al desanimado, amonesten al que es ocioso y sostengan a los que son débiles, pero con paciencia. Todo esto con paciencia. Hermanos, y así es que se forma la iglesia, con hombres y mujeres que nos amonestamos los unos a los otros, nos alentamos, tenemos paciencia el uno para con el otro, inclusive cuando, hermanos, son débiles, cuando no sabemos qué hacer, entonces nos dice, sean pacientes con cada uno de ellos. Ahora, el versículo 15 termina de una manera hermosa, porque en la iglesia, allá en la iglesia de Tesalónica, había un tipo de problema. Aquellos que trabajaban, algunos hermanos que estaban muy bien. Entonces, cuando aquellos
que eran ociosos y esos ociosos traían problemas a la iglesia. Entonces ellos querían pagarle mal por mal a esos ociosos. Y Pablo dice en el versículo 15, mira que ninguno pague a otro mal por mal. Eso es bien interesante, mis hermanos, porque a veces cuando nos hieren, aquí en la iglesia ha pasado, ¿verdad? Usted alguna vez se ha sentido herido por alguien. Usted quiere pagar mal por mal. Quiere pagar mal por mal, como aquel me hirió. Quiero también herir, como aquel me dio, yo también quiero dar. Y el mismo Jesús dice, la venganza es del Señor y queremos vengarnos. Es una actitud normal del ser humano, vengarse. Vengarse. Y hemos visto, mis hermanos, cuántas veces hemos visto esta situación. Yo le voy a contar una historia. Hace pocos días un predicador, bien famoso, usted quizás muchos no lo saben porque ustedes son jóvenes, pero había un predicador evangelista que se llamaba Jimmy Swaggart. Y Jimmy Swaggart, en los años 80, 90, era una eminencia. Era muy famoso, mis hermanos. Entonces, cuando también otro evangelista cayó en pecado, el hermano habló tan mal de es increíble. Le pagó básicamente mal por esa situación. Y Pablo nos dice que la iglesia de Tesalónica, no le paguen mal por mal. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Bueno, para hacer la historia corta, este mismo evangelista, bien famoso, que criticó al otro, también cayó. Entonces Pablo nos está diciendo, tengan cuidado, no traten de pagar a aquellos que lo han herido mal por mal, no traten de ser críticos, no traten de hacer esas cosas, sino por el contrario, seguid siempre lo bueno, unos con otros y para con todos. Y esa es la idea de la iglesia. Mi hermano, cuando yo leo estos pasajes bíblicos, yo me pongo a pensar en lo que Dios quiere hacer en su iglesia. El trabajo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia, en la iglesia de Jesucristo. Hermanos, como Pablo exhorta a los tesalonicenses, Él nos exhorta a nosotros también a trabajar en la obra del Señor, a reconocer a aquellos que trabajan, aquellos que os presiden. Ustedes no saben el tiempo que los líderes pasan buscando al Señor para formar esto. Inclusive su iglesia, hermano, ustedes tienen aquí líderes, ustedes no se dan cuenta todo el trabajo que hacen aquellas personas que están trabajando en las ofrendas, en la administración de la iglesia. Es mucho trabajo. Y aquí nos dice, aprecien a esos hermanos, aquellos que son líderes, aprécienlo, ténganlo en alta estima por el ejemplo y que haya paz. En vez de hacer murmuraciones y chismes, que haya paz. Y cuando haya paz, cuando los ociosos comiencen a trabajar, cuando los débiles sean sostenidos para trabajar, cuando aquellos que están desalentados sean animados y alentados por nosotros, entonces la iglesia va a comenzar a florecer y a crecer para la gloria del Señor. Eso es lo que yo quiero y oro por nuestra iglesia. Dios quiere que trabajemos para Él, que tengamos ese anhelo maravilloso del Señor. Y recuerdo ese versículo en el libro de Corintios en el cual Pablo dice, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, Pablo está diciendo, todos estamos trabajando, entonces Dios comenzó a dar el crecimiento. Ese es mi anhelo en esta noche, que nosotros podamos trabajar. ¿Sabe, mi hermano, que en la mayoría de las iglesias
Las personas que trabajan son el 10%. Las personas que ofrendan son el 10%. Imagínense si ese 80% que no trabaja comienza a trabajar. Aquellos que son ociosos comienzan a trabajar. Aquellos que están desanimados se animan en el Señor para trabajar. Aquellos que son débiles, que también sean sostenidos para trabajar en la obra. Cada uno de nosotros tiene algo especial que dar en la obra del Señor. Y que sea nuestra oración, anhelo, sí, mis hermanos, mis hermanas, anhelo trabajar por el Señor. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre amado, en esta noche te damos gracias por esa exhortación que el apóstol Pablo llevó a la iglesia de Tesalónica sobre el trabajo en la obra del Señor. Y queremos presentar, Padre mío, nuestros líderes, Padre mío, que lo podamos reconocer, apreciar, valorar por la obra que hacen para ti. No por lo que ellos son, sino por la obra que hacen para ti, por su trabajo arduo, por su ejemplo, Padre Santo. Que lo pongamos en estima, Padre mío. Y queremos, Padre mío, también que nos ayudes a amonestar a aquellos que no trabajan, a los ociosos, a los débiles, a los desalentados. Porque todo queremos hacer, Padre mío, para que tu reino sea expandido, para que podamos ver almas que se salven a través del mensaje de la palabra del Señor. Oh Señor, que sea nuestro anhelo trabajar para ti. En el nombre de Jesús. Amén.